La Universidad Central del Ecuador presenta la cátedra de Psicolingüística en la unidad 1 y 2. Los contenidos de la unidad 1 son Lenguaje, Biología y Cerebro. 1. Introducción a la psicolingüística. 2. Fundamentos del lenguaje. 3. La base biológica del lenguaje humano. Y 4. Relación del lenguaje y el cerebro. El lenguaje. El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Consta de un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse, oralmente o por escrito. Los componentes del lenguaje. Se conforman por el fonema, que es la unidad mínima de significado que tiene una palabra. Los morfemas, que son la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico. La sintaxis, que es el modo de combinarse y ordenarse las palabras y las expresiones dentro del discurso. El discurso, como final, se expone en una serie de ideas o argumentos. Ahora bien, ¿qué es psicolingüística? Psicolingüística es una rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere el lenguaje y los mecanismos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información lingüística. Las características de la psicolingüística. Estudia cómo se utiliza el lenguaje, el uso de nuestros conocimientos, actividades mentales que se ponen en juego al usar las 4 habilidades básicas. Existen varios autores que aportan a la psicolingüística, tales como Skinner, que explicó la teoría ambientalista. Estudia cómo aprenden los niños y se basa en los principios del conductismo, entendiendo al niño como un receptor pasivo que aprende mediante los refuerzos y la imitación del habla de los padres. Chomsky, por su parte, propuso la teoría innatista, pues hizo su estudio sobre la adquisición del lenguaje sosteniendo que el niño tiene conocimientos innatos alojados dentro de su mente, sobre los principios universales que regulan el lenguaje. El autor Rupert T. y E. Williams establecieron la teoría del establecimiento de parámetros, pues mantiene la idea sobre la información innata de los niños dicha anteriormente, pero singularmente concibe al sujeto en constante relación con su comunidad, quien va a determinarlo lingüísticamente. Piaget y la Escuela de Ginebra. Estudia los mecanismos de la mente y sostiene que luego de alcanzar la inteligencia sensoriomotriz, el niño puede adquirir el lenguaje. Este autor rechaza lo propuesto por los innatistas, ya que considera que lo único heredado es la inteligencia. Los fundamentos del lenguaje. Revela nuevas perspectivas en los principales campos del lenguaje y la comunicación, tales como la gramática, léxico, aprendizaje, origen de la lengua y relación que guardan la lengua y el pensamiento con el mundo real. Además, pone la lingüística en el centro de toda búsqueda por comprender la naturaleza y el pensamiento humano. Bases biológicas del lenguaje. Las estructuras que intervienen en el lenguaje son las siguientes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta de núcleos y vías, pues está conformado por el encéfalo y la médula, mientras que el sistema nervioso periférico se encuentra conformado por los ganglios y los nervios. A continuación, se presentará la relación que existe entre el lenguaje y el cerebro. Como es de conocimiento general, el cerebro humano se divide en 2 hemisferios. El hemisferio izquierdo es el cerebro lógico y está implicado en el lenguaje y el análisis. Y el hemisferio correcto es el cerebro creativo. Implica en soñar despierto y la imaginación. El hemisferio izquierdo controla el derecho de la carrocería, mientras que el hemisferio correcto controla el lado izquierdo. Contenidos de la unidad 2. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. 1. Base cognitiva del lenguaje. 2. La base social del lenguaje. Y 3. Desarrollo del lenguaje. La lingüística cognitiva es un movimiento lingüístico que concibe el lenguaje como una capacidad integrativa dentro de las tareas cognitivas propias del hombre, lo que devela que el lenguaje está basado en los procesos de cognición complejos. Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Este, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia.
La base social del lenguaje. Con el desarrollo de la sociedad y la constante cumple fijación de la comunicación, que éste adquiere sus propios medios. Fundamentalmente, el lenguaje a través del cual se lleva a cabo la comunicación verbal. Entre las características generales del lenguaje se destaca que es universal, es decir, resulta una capacidad propia del ser humano. Se exterioriza con el uso de los signos, a través de la lengua y el habla. Es racional debido a que requiere del uso de la razón para asociar los signos lingüísticos. Es así que el lenguaje verbal o el habla es fundamental en el desarrollo del niño, pues cumple una función de comunicación, socialización y autocontrol de la propia conducta, convirtiéndose en un instrumento importante en su actividad cognoscitiva. El desarrollo del lenguaje. Se llama desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente, usando la lengua natural de su entorno, es decir, denominada lengua materna.